Para comenzar esta presentación de test de marcha, quiero relatar que esta presentación fue hecha en el año 2019 para tratar de sistematizar y evidenciar qué deficiencias había dentro de los distintos profesionales y consultorios para realizar el test de marcha. Entonces revisamos la evidencia y, como les dije anteriormente, tratamos de sistematizar para disminuir las variables para realizar el test de marcha, unificar criterios sobre contraindicaciones absolutas y relativas, conocer la evidencia disponible y emitir un breve documento comunal para tener criterios establecidos y que están actualmente acordados en el día de hoy. Las preguntas que realizamos para poder ver cuáles deficiencias habían dentro de los distintos profesionales fue a través de una encuesta de Google, el cual se les enviaba a los distintos profesionales y la respondían de manera online. Vimos que habían varias preguntas que causaban controversia, pero dentro de lo más destacable era que había una alta variabilidad de las observaciones, donde habían profesionales que medían la flujometría o el PEF antes de la prueba o después de la prueba. Habían otros que para test de calidad de vida o evaluar síntomas ocupaban solo el CAT o medían antes de la prueba del St. George, otros que no utilizaban ninguno de los dos. Habían diferentes distancias de medición, unos medían a 15, a 20 o a 30 metros, indiferenciadamente, aplicaban o no el MMRC y el Borg, y habían otros criterios que utilizaban para poder realizar el test, como la saturación al momento de medir el test de marcha, y eran bastante estrictos con los criterios absolutos y relativos para realizar el test de marcha. Entonces, revisamos la evidencia y aplicamos como criterio general la escala de evidencia, valga la redundancia, de David Sackett, donde tenemos que considerar que la opinión de expertos es la evidencia más baja o letra D. Esto es muy importante para responder ciertas preguntas que son muy frecuentes. Cuando realizamos una búsqueda de la evidencia, uno de los primeros documentos que aparecen son los documentos del Manual de Procedimientos de SER del año 2008 para la prueba de caminata de 6 minutos, donde la recomendación es la siguiente. El pasillo debe tener idealmente 30 metros de longitud con un mínimo aceptable de 20 metros. Cuando vamos a la evidencia o a la bibliografía de este documento, no pudimos encontrar evidencia disponible para aseverar esta recomendación. Por lo tanto, tenemos que asumir que es una recomendación de expertos. Esto es muy importante porque al momento de actualizar ciertas recomendaciones y guías clínicas, vuelve a repetirse en el documento de rehabilitación pulmonar del año 2013, si no me equivoco, donde citan 3 documentos. Pero en general lo que recomiendan es que tengo que tener una superficie de 30 metros, pero en el caso de que no sea posible, puedo utilizar 15 o 20 metros, donde no recomiendan una superficie mayor a 30 metros. Vamos a buscar la evidencia entonces que ellos mismos citan como referencias de estas afirmaciones. Este documento del año 2012 lo que hace es citar a la American Thoracic Society del año 2002, y la American Thoracic lo que hace es citar al documento original de 1976. ¿Cuál es el problema? Es que aquí hay ciertos parámetros que no coinciden. Primero, el paper original evalúa si con 12 minutos para esta patología hay una buena tolerancia o mala tolerancia al ejercicio. Y este documento lo que hacen los distintos autores desde 1976 es citarlo hasta la actualidad a través de distintos autores. ¿Qué es lo que pasa? Que como esto es casi como el juego del teléfono, con la cantidad de años y los distintos papers se va transgiversando un poco lo que realmente pasaba. O sea, aquí es cuando digo así como, me va a dar algo, ¿por qué pasan estas cosas y este tipo de recomendaciones? Lo único que causa es confusión entre los distintos profesionales. Las preguntas que nosotros nos hacemos actualmente ya se las han hecho otras personas. ¿Los pacientes con EPOC logran una distancia diferente en el test de marcha cuando se realiza entre 10 a 30 metros? ¿Y es válido usar 10 metros para una prueba donde se aplican ecuaciones existentes para el test de marcha, pero que fueron creadas para un test de 30 metros? Esto es muy importante saberlo, ya que no da lo mismo como realizar el test de marcha. No da lo mismo si realizarlo en 15 metros, como dice la guía de rehabilitación, o realizarlo en 30 metros. Se dieron cuenta que las ecuaciones del test de marcha están descritas para una distancia de 30 metros.
Por lo tanto, no se puede aplicar el test de marcha en una distancia de 10 metros. Lo mismo se puede inferir para una distancia de 15 y 20 metros. Y los pacientes con EPOC caminan significativamente en una distancia menor, que es obvio, ¿cierto? Pero además, los pacientes con EPOC que caminan menos metros durante la prueba son los que presentan una menor sobrevida. Estos autores no solamente dijeron que no daba lo mismo cuánto era la distancia que caminaban, sino que las ecuaciones de referencia están creadas para los 30 metros. ¿Hay ecuaciones para 15 metros? Sí, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con eso. Los pacientes que caminaron menos de 400 metros tienen una alta correlación con el aumento del número de hospitalizaciones al año y en doble riesgo de muerte. Entonces, los que caminan menos, los que se detienen más y los que no logran los mínimos de 30 metros van a tener una mayor mortalidad. ¿Qué pasaba en este estudio? Los pacientes con EPOC que se detienen durante la marcha, como lo dije anteriormente, tienen un peor pronóstico y sus exacerbaciones se presentan de manera más precoz. ¿A mí me importa que los pacientes caminen menos? Me importa. ¿Me importa cuántas veces se detienen durante el test? Obvio que sí. Cuando nos vamos a investigar ya, supongamos que el paciente camina X vueltas y yo quiero ver si después de un proceso de rehabilitación mejoró. Según estos autores, la distancia mínima significativa es de 30 metros, lo que hace que tengan una mayor sobrevida y obviamente los que caminan menos tengan una menor sobrevida. Hay otros autores que dicen que puede ser significativo que caminen después de los 54 metros, pero esta es la diferencia mínima significativa para un proceso de rehabilitación pulmonar. Vamos a las ecuaciones de referencia. ¿Qué pasa con esto? Si se fijan, tenemos un montón de ecuaciones de referencia donde hay desde el año 2005 para 15, 20, 30, 40, de 45 hasta 50 metros, que son las ecuaciones de Troster del 99 que se ocuparon durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Actualmente la mayoría de los kinesiólogos utilizan las ecuaciones de Enright y Charry, pero las recomendadas para la población chilena son las de OCES. Las de Troster, que eran antes las de Enright, que se ocupaban como reemplazo, no se ocupan. Las de Enright pasa lo mismo, ya no debiesen ocuparse. Lo que se tiene que ocupar en este momento son las ecuaciones de OCES para población adulta. Este documento también nos dice lo mismo. La elección para la ecuación de referencia del test de marcha debe ser específica para el país o región de origen. Sin embargo, esto parece ser de menos importancia en los pacientes con EPOC leve. Resultados similares se produjeron en cuanto al sexo o al género, y los resultados eran dispares según el grupo antropométrico y la clasificación de Gold. Entonces, si nos vamos a las recomendaciones de la American Thoracic, que son las que estaban vigentes cuando se hizo esta presentación, podemos decir que el test de marcha tiene que tener algunas consideraciones. Primero, es una prueba segura, es una prueba submáxima. Sirve para valorar la tolerancia al ejercicio y puede asociarse a criterios de mortalidad. Es seguro y puede utilizarse para EPOC, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, entre otras. Hay distintas recomendaciones para poder realizar tu informe. Nosotros tenemos este que aparece en los documentos de la SER, y la Florida tenemos algo similar a esto que no está actualizado, pero es algo parecido. Lo importante es que tenga los mismos criterios para poder realizar el informe. Tenemos a esta paciente donde ponemos una silla acá, una silla al final, que no la puse yo en esta foto, pero debería estar ahí. Entre conos debes tener 29 metros y 0,5 para poder dar la vuelta, lo que nos da un total de 30 metros, donde hay un pequeño error en la mayoría de las recomendaciones, que hay. Dice tiene que poner un cono, una marca cada 3 metros. ¿Qué es lo que pasa? Como vimos anteriormente, la diferencia mínima significativa era de una vuelta, ¿cierto? O de media vuelta. Esa media vuelta se puede ir acumulando. Entonces, no da lo mismo que si el paciente terminó al principio del cuadradito, a la mitad del cuadradito, al final del cuadradito. Si se fijan, acá hay una wincha de 30 metros, que lo que hago yo es contar a partir del último contacto de talón exactamente cuántos metros caminó este paciente. No es correcto acercarse hacia los 3 metros o disminuir hacia los 3 metros anteriores si es que empezó en el primer cuadradito y después terminó en el último cuadradito. No, eso es demasiado cualitativo. Entonces tenemos que cuantificar la mayor parte de nuestra prueba. ¿Podemos realizarlo al aire libre? Sí, se puede realizar al aire libre con las mismas consideraciones. Sin embargo, tenemos que considerar que este paciente tiene que repetir el test en 2 oportunidades, los datos no van a ser comparables y la alta variabilidad intradía, si lo tomas en la mañana o en la noche, va a ser
mucho mayor. Esto lo recomienda la ATS y si el tiempo es cómodo, el examen puede realizarse al aire libre a los mismos 30 metros de longitud. Resumiendo, la prueba de test de marcha es segura y submáxima, evalúa la tolerancia de ejercicio como prueba de campo, preferentemente se aplica en época y fibrosis, eso es lo que pasaba en ese tiempo, se puede aplicar en otras enfermedades, no se puede aplicar en menos de 30 metros, por lo que ya vimos. Las ecuaciones de referencia son de Enright y de OCES. Yo acá, para no causar problemas con los broncopulmonares, puse estas dos, pero en Chile, para la población chilena, debiese ser OCES. El test de marcha asociado al índice de Bode nos ayuda a evaluar la mortalidad en EPO. Entonces, consideremos que el test de marcha es una prueba segura y debe realizarse a los 30 metros. Si yo no tengo los 30 metros para poder realizar esta prueba, debo elegir otra prueba de tolerancia al ejercicio, como el Shuttle Walking Test, el Sit to Stand Test de 1 minuto o el test de la escalera. De preferencia, el Sit to Stand Test de 1 minuto por su buena correlación clínica con el test de marcha.